¿Cómo están? Buenas tardes. Me tocó hablar de brechas en testeo y la verdad es que se van a ir combinando un poquitito ahí algunas cosas que ya nos comentó Yasna con la charla que viene después también, que es parte del PREP. Pero antes de todo quería contarles que, y lo voy a decir también al final, que la primera brecha lamentablemente es información. Yo le comentaba a Yasna, si me hubieran puesto a preguntar o a contarles de un caso clínico, me hubiera sentido muy confortable, pero lamentablemente tenemos poca información y eso se ha mantenido en el tiempo y probablemente esté en nosotros también en nuestras manos mejorar un poquitito lo que tenemos de datos, ya que tenemos población cautiva de la cual podemos tener información importante. Le voy a contar, obviamente orientado a las brechas en testeo y prevención, la estrategia ONUCIDA, que ya un poco nos adelantó Yasna. ¿Qué hay de la Estrategia Nacional de Salud en el último informe de que va del 2021 y con metas al 2030? Algunos datos de América Latina y lo que hay de Chile, y como les comentaba un poquito ahí, cómo estamos en brechas básicamente en información. Como un poco lo adelantaba Yasna, los objetivos ONUCIDA incorporan este concepto de prevención combinada. ¿Cuál es esta prevención combinada y cuáles son los objetivos? Es reducir las nuevas infecciones por VIH, ¿cierto?, al 2030 a menos de 370.000, garantizar que el 95% de las personas en riesgo de infección tengan acceso a medidas de prevención combinadas, adaptar los enfoques a las necesidades de poblaciones clave, que lo vamos a ver, reducir las nuevas infecciones en mujeres y adolescentes a menos de 50.000 y asegurar la disponibilidad de PrEP. Este concepto ¿cómo se llama?, de prevención combinada incluye varias cosas, y dentro de las que incluye está el aumento del uso de preservativos masculinos y femeninos. Está bien demostrado cómo el uso y la dispensación de preservativos ha disminuido, ¿cierto?, la incidencia de VIH. Sin embargo, eso no es suficiente, no solamente es la dispensación del preservativo, se necesitan más estrategias, y eso es parte de este programa de prevención combinada. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de adolescentes y mujeres jóvenes, que yo creo que ya un poco lo vislumbró, ¿cierto? Las mujeres en Chile, por ejemplo, no necesariamente programan el embarazo, pero una vez que están embarazadas, efectivamente son atendidas y están cautivas en el sistema. Sin embargo, el acceso a servicios de salud reproductiva es lento, es difícil, tiene barreras por edad, y eso efectivamente no lo hemos logrado mejorar. La planificación familiar como parte también de una estrategia de prevención de VIH, y las opciones de prevención en poblaciones clave, y ahí creo que el énfasis es bien interesante, que es lo que propone ONUCIDA, ¿cierto? Y a qué poblaciones va a llamar clave: las poblaciones migrantes, los trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas endovenosas, personas transgénero y los privados de libertad. Otro punto clave en la prevención, sin duda, es la educación sexual integral. Efectivamente, estamos muy al debe, yo creo, como país, y probablemente nosotros también en nuestro rol educador que podemos hacer, no solamente, ¿cierto?, nuestros pacientes, sino también en cualquier instancia, sin duda como somos agentes referentes, incluso en nuestro propio medio, ¿cierto?, en medio de nuestras familias, y tal vez tenemos harto que aportar ahí. Las circuncisiones masculinas, que eso también es algo que los mismos datos de UNOCIDA nos demostraron, ¿cierto?, cómo a través de la pandemia disminuyeron esa disposición, y por lo tanto también disminuye una estrategia efectiva de prevención. Y la disponibilidad de PrEP, que ya lo vimos, ¿cierto?, los datos no solo internacionales como ha disminuido, sino también en nuestros propios datos, que estamos bastante al debe. Y les quería mostrar un poquitito respecto de eso. El gráfico a su derecha muestra cómo, o la estimación, ¿cierto?, de cómo hubiera sido la incidencia de nuevos casos de VIH si es que no hubiera aumentado a partir de los 90 la disponibilidad de preservativo. Y eso, ¿cierto?, hace un quiebre importante. Ya vimos que no es la única estrategia, sin embargo, algo relativamente simple que está disponible y que muchas veces, ¿cierto?, olvidamos reforzar. Y en el gráfico de la izquierda es cómo están las brechas en América Latina en poblaciones clave. Y ahí sí, para poder interpretar estos gráficos,
La línea punteada son los objetivos y la línea, en el fondo gruesa, azul, es cómo está la realidad en estas poblaciones clave. La primera, ¿cierto?, son los trabajadores sexuales, y lo primero es el uso de preservativo, que pareciera en América Latina, son estos datos, estar más o menos adecuada, ¿cierto? La brecha es muy pequeñita. Pero fíjense acá cómo la brecha, ¿cierto?, de lo que realmente ocurre y cuál es la meta entre exámenes, ¿cierto?, de detección de infecciones de transmisión sexual. Todos sabemos que en la medida que hay una infección de transmisión sexual, aumenta la transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual. Muy, muy amplia esa brecha, y justamente en este grupo clave. Y por último, ¿cierto?, la cobertura de programas de prevención, que también, ¿cierto?, hay una brecha muy importante para América Latina. Si vemos esta otra población clave, son hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexos con hombres, también una brecha importante en el uso de preservativo. Sabemos que es difícil, ¿cierto?, convencerlos. Muchas veces las conductas de riesgo no son solamente una, sino que van asociadas a muchas cosas, y sin embargo, ¿cierto?, tenemos una brecha muy importante en eso, en el uso de preservativo. Otra brecha importante también en la detección de otras ITS, y de nuevo, ¿cierto?, sabemos que eso va a predisponer a más infecciones. Y nada que decir aquí en la cobertura de programas de prevención, sabiendo que tienen riesgo, ¿cierto?, que es una población que efectivamente sus tasas de incidencia están mucho más altas que en otras poblaciones. Si vemos acá personas transgénero, lo mismo, ¿cierto? El uso de condón, una brecha bien importante, una tremenda brecha nuevamente en la detección de otras enfermedades de transmisión sexual. Y aquí un poquito mejor en América Latina la cobertura de programas de prevención en personas transgénero, que es una diferencia bien importante con otras regiones. Y fíjense, en usuario de droga intravenosa, es cierto, tal vez para nuestra realidad chilena no es un tema tan relevante, pero aquí están sumados toda América Latina y claramente estamos lejos de cualquier meta, siendo obviamente población de riesgo. Apuntando a lo mismo, ¿cierto?, a esta prevención combinada, en el gráfico de la derecha ven las personas que viven con VIH y que debutan, ¿cierto?, con CD4 bajo. O sea, nuevamente, no solamente estamos mal en prevención, y eso se traduce lamentablemente en personas que llegan más tarde y por lo tanto llevan más tiempo transmitiendo. Ya nosotros estamos ahí en la mitad, más o menos un 30%. Estos son los datos en el fondo actualizados de ONUCIA al 2021. Y mi sensación, ahí tal vez nos van a contar las charlas que vienen después, que parece que este número ha aumentado también post pandemia, y la consulta tardía se ha hecho una tónica también en el último año. Y en el gráfico de la izquierda ustedes ven la cascada respecto de quienes se testean, ¿cierto? Los que efectivamente, que son mujeres arriba, ¿cierto?, y hombres abajo, mayores de 15 años comparados, ¿cierto?, con los que efectivamente están en tratamiento. Y si se fijan, ¿cierto?, ahí las brechas, ¿cierto?, los 90, 90, 90, 95, 95, 95, que son las metas 2025, estamos bastante lejos, ¿cierto?, tanto en mujeres como en hombres. Y eso nuevamente, ¿cierto?, en la medida que las personas no conocen su diagnóstico, nuevamente contribuimos a la mayor incidencia, que obviamente va en completa relación, ¿cierto?, de los nuevos casos, y obviamente en contra de esta estrategia combinada de prevención. Esto también va un poco en la misma línea, ¿cierto? Estas son las cascadas de atención: cuántos efectivamente saben su diagnóstico, cuántos se diagnosticaron en el último tiempo, cuántos están conectados a la atención, cuántos están en tratamiento y cuántos están indetectables. Las curvas amarillas son los que finalmente están indetectables, y la primera curva son los que están debutando, ¿cierto?, en los últimos 6 meses con su diagnóstico, que efectivamente lo conocen, que están vinculados, ¿cierto?, en tratamiento, pero no indetectables, y los indetectables. Y de nuevo, ¿cierto?, a pesar de que ha aumentado el tratamiento, sigue habiendo un segmento importante que en el último año que está registrado aquí, 2020, es casi un 30% entre los que se diagnostican, entre los que saben su diagnóstico, pero que no están indetectables, y que nuevamente van contribuyendo al aumento, ¿cierto?, de la incidencia de la pandemia del VIH. Y en el otro lado, ¿cierto?, esto también recién infectada, ¿cierto?, y que también está en la cascada, pero en adultos, ¿cierto?, mayores de 15 años. Nuevamente, ¿cierto?, una brecha importante ahí para todos los datos de América Latina. Y que nuevamente, ¿cierto?, como digo, contribuyen a esta incidencia y que van en contra de nuestra estrategia, ¿cierto?, de prevención de nuevas infecciones. Eso es un poquito la realidad mundial y de Latinoamérica. ¿Qué sabemos de los datos chilenos?
En la Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios del 2030, este es un informe que salió el año 2021, hay varios lineamientos, ¿cierto?, en esta estrategia de objetivos sanitarios. Si ven acá, ¿cierto?, respecto a los ejes estratégicos, que no sé si lo logran ver muy bien ahí, pero hay estrategias, ¿cierto?, que van a nivel del medio ambiente, otras que van con respecto a los estilos de vida, y el eje estratégico número 3 se refiere a enfermedades transmisibles, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que está acá, en las enfermedades transmisibles, disminuir, ¿cierto?, las tasas de tuberculosis y de VIH-Sida, y entonces dentro de esta estrategia nacional está la estrategia, ¿cierto?, de disminuir el VIH y por lo tanto la incidencia de casos. Este objetivo, ¿cierto?, o el impacto que busca, ¿cierto?, es disminuir la incidencia de VIH en Chile en población entre 15 y 49, y porque ese segmento, un poco lo que nos adelantaba Yasna, el segmento que más ha aumentado en los últimos 10 años, a pesar de que la tasa, ¿cierto?, de confirmados va en alrededor, como sale ahí, de 37 por 100.000, este grupo llega a un 61 por 100.000 habitantes, o sea, claramente dobla la tasa nacional o el promedio nacional. Este aumento, ¿cierto?, de contagio en este grupo etario también son justamente los que a veces tienen más conductas de riesgo y por lo tanto eso multiplica este riesgo de transmisión, ¿ya? Y por lo tanto el objetivo nacional de estrategia combinada en terapia preventiva y curativa incluye el sexo seguro, la prevención del VIH y el acceso a PrEP, ¿ya? Eso de algún modo dio el pie para la implementación de las clínicas o el acceso a PrEP, ¿cierto?, en el sistema privado y público el 2018. También, ¿cierto?, el diagnóstico, los test rápidos y el acceso a tratamiento, que fue una discusión amplia, ¿cierto?, la incorporación de test visuales, ¿cierto?, rápidos para la atención primaria, que se logró, ¿cierto?, incorporar el 2018 como una estrategia nacional, y también, ¿cierto?, la disponibilidad en otros lugares que no sean, ¿cierto?, necesariamente los centros de atención o actividades extramuro. Como parte de esta estrategia también es fortalecer la red de salud, y yo creo que eso es importante para nosotros, que somos los que finalmente vinculamos, ¿cierto?, a estos pacientes una vez que están diagnosticados, porque seguimos teniendo cada vez más pacientes y no necesariamente nuestros centros son los que reciben tal vez esta fortaleza. Sin duda que creo que sigue siendo un problema, y a pesar de que está como parte de las estrategias, ¿cierto?, es fortalecer los sistemas de información. Hasta ahora todos nuestros datos, ¿cierto?, están más o menos claros una vez que están vinculados a la atención, pero todo este primer 90 o este primer 95, ¿cierto?, que tiene que ver con las estrategias preventivas, estamos muy al debe en datos, no tenemos datos claros, hay mucho de simulación de datos, y si no mejoramos probablemente esa primera información, difícilmente podemos evaluar si nuestras estrategias son efectivas o no. Y por último, ¿cierto?, normativas y protocolos que tienen que ver con la disponibilidad, ¿cierto?, de ciertos exámenes, el que estén garantizados, el que estén accesibles y que tengan un cierto número de cumplimiento en la APS. Si se fijan ahí, como los objetivos esperados de esta estrategia nacional es disminuir las conductas sexuales inseguras en la población entre 15 y 49 años, aumentar el acceso a servicios de testeo a toda la población y facilitar la vinculación a servicios por parte de personas mayormente expuestas al riesgo. Sin embargo, una duda, ¿cierto?, que a mí me surge de leer esto mismo es ¿cuánto sabemos de cuáles son las conductas justamente en este grupo etario? ¿Cómo podemos en el fondo intervenir o disminuir conductas de riesgo si no necesariamente tenemos claro cuáles son esas conductas, por ejemplo? Entonces, nuevamente, si nuestro sistema de información no es confiable o no tenemos datos claros de esto, sin duda que va a ser mucho más difícil establecer estrategias que sean más focalizadas. Como parte de esta Estrategia Nacional de Salud está la reducción de la mortalidad por VIH. Eso efectivamente se logró ya en el 2019, esta mortalidad de 1,24 por 100.000 habitantes, y la incidencia estimada, y digo estimada porque efectivamente no hay datos duros de esto, efectivamente está en aumento, y hasta ahora, como digo, las estrategias están pensadas en esto, en las conductas sexuales que pueden ser inseguras. Ustedes saben que más o menos hace como 10 años se hizo una encuesta de conducta sexual en adolescentes y jóvenes, y eso no se ha repetido en el tiempo. Tal vez, ¿cierto?, está en el plan repetirla el año 2023, pero efectivamente si no sabemos cuáles son las conductas de riesgo, difícilmente podemos intervenir en eso para disminuir la incidencia.
El bajo acceso a testeo, eso probablemente lo vimos todos, ¿cierto?, en estos 2 años de pandemia, donde efectivamente llegaban ya pacientes diagnosticados en forma tardía, con dificultades en el acceso a atención, donde buena parte de la atención primaria, donde estaban las estrategias, ¿cierto?, de testeo visual rápido, estaban 100% volcadas a COVID, y por lo tanto perdíamos estrategia o perdíamos oportunidades de atención, ¿cierto?, donde se podían haber testeado pacientes. Y eso hasta ahora no ha cambiado mucho más. Y todo el problema de vinculación a servicios justamente en las poblaciones de riesgo. Estas poblaciones clave, la gran mayoría, ¿cierto?, tienen dificultades también en el acceso a la atención, básicamente por asuntos a veces que son legales, ¿cierto?, como la obtención de un RUT provisorio en pacientes migrantes, o ¿cierto?, como la legalización o no de nombres sociales, por ejemplo, que hacen una brecha a la atención. Entonces, claramente tenemos harto ahí en qué trabajar para lograr, ¿cierto?, una reducción efectiva de la incidencia de nuevos casos de VIH. Y aquí un poquitito contarles cómo es que efectivamente nosotros tenemos los datos de las incidencias o de las poblaciones de riesgo. Nosotros todos sabemos, ¿cierto?, que una vez que un paciente está diagnosticado y confirmado por el ISP, nosotros, ¿cierto?, llenamos la plataforma Epivigila y por lo tanto tenemos los datos de cuando se contagió, ¿cierto?, la edad, hombre, mujer, ahora aparece por lo menos transgénero, y por lo tanto ese dato es relativamente confiable porque está centralizado, ¿cierto?, y van todos a la misma plataforma, que es este círculo de acá abajo. Cuando, ¿cierto?, las personas tienen un test reactivo, hasta ahora todo se centraliza, ¿cierto?, y se va al ISP, y por lo tanto la manera de saber todos los confirmados efectivamente es una fuente relativamente confiable, que es el ISP, y que habitualmente hace un informe anual, que el último no está, pero es este otro círculo. El problema es justamente este círculo mucho más grande, ¿cierto?, que son todas las personas infectadas con VIH, pero que conocen o pueden no conocer su diagnóstico, y ahí no tenemos datos, y hasta ahora, ¿cierto?, lo que se usa son estas estimaciones con este software que es Spectrum, y es la manera en la que nosotros como país aportamos los datos a UNOCIDA. Por lo tanto, nuevamente estamos planificando o buscando estrategias en base a datos que son estimaciones, y que obviamente pueden ser muy confiables, pero no necesariamente sean las correctas. Esto un poquitito para contarles cómo van las estimaciones a través de esta fuente que es Spectrum. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, para el año 2017, que es el último informe que tenemos de ellos, la estimación, ¿cierto?, de nuevas infecciones era más o menos 6.000 pacientes, pero con un rango que va ahí entre 5.800 y 7.000. Entonces, hay casi una brecha de 2.000 personas que eventualmente podrían ser también nuevas infectadas, y no tenemos en el fondo cómo estimarla hasta que llegamos al diagnóstico. Y por el otro lado, ¿cierto?, en prevalencia, lo mismo, una estimación ahí de casi 68.000, pero que esa brecha, ¿cierto?, puede llegar hasta los 75.000. Ese es un problema importante cuando uno hace estimación de datos, porque efectivamente las estrategias tienen que luego medirse, ¿cierto?, en efectividad, y si nuestro dato inicial es una estimación que tiene un rango tan amplio, obviamente que es mucho más difícil medirlo. Veamos entonces cómo va el informe anual de la situación epidemiológica del VIH. Estos son el último informe del 2018. Y la verdad es que muy parecido tal vez a la estimación que hacía Spectrum, ¿cierto? Más o menos ahí casi 60.000 pacientes en total, y con una diferencia entre hombres y mujeres que cada vez se ha ido acercando más, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el último cálculo ahí entre relación hombre-mujer es 4,8 es a 1. O sea, claramente un aumento en mujeres o una feminización tal vez de la pandemia. Y por otro lado, ¿cierto?, algo que implica por qué hay que centrarse en este grupo etario es la incidencia, ¿cierto?, de acuerdo a grupos etarios o a grupos de edad, y las curvas que ahí se escapan en forma estratosférica son justamente, ¿cierto?, esta curva que es entre 20 y 25, ¿cierto?, y entre 19 y 20 años, perdón, 19 y 25 años, ¿cierto?, donde las tasas que dijimos, ¿cierto?, eran más o menos 37 por 100.000, aquí van en 62 por 100.000, 52 por 100.000, y una estimación mucho más alta para el 2018. En general, la población de los extremos de edad, o sea, muy pequeños o muy adultos mayores, se ha mantenido más o menos estable. Eso entonces nos
permite saber que ese es el grupo focal al que deberíamos estar, ¿cierto?, incluyendo en estas estrategias preventivas. Esto un poquitito de los datos por región de los nuevos casos. De nuevo, ¿cierto?, nos saltamos esta primera parte de saber cuántos realmente están sin conocer su diagnóstico y solo tenemos datos ya desde el momento del diagnóstico. Y puse ahí una flechita porque si ustedes se fijan, ¿cierto?, las regiones con más incidencia, con más nuevos casos son juntamente el norte, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, y la región metropolitana. Así que tal vez nuestra estrategia no solo tiene que ver con el grupo etario, ¿cierto?, y con estas conductas de riesgo, sino tal vez las estrategias deberían ser focalizadas por región, porque efectivamente la realidad, ¿cierto?, no es la misma para una u otra. Y eso tal vez debería hacernos pensar, ¿cierto?, en estrategias un poquito más individualizadas, tal vez incluso por región. Esto un poquitito de lo mismo, ¿cierto?, cómo ha ido la tasa de mortalidad, si se fijan, relativamente estable, se siguen muriendo más hombres que mujeres, probablemente en relación a esta diferencia, ¿cierto?, de incidencia entre hombres y mujeres. Y sin embargo, ¿cierto?, una cosa no menor, y ahí entonces está por qué es importante centrar nuestra estrategia de prevención en migrantes, y es que, como sale en el gráfico de arriba, ¿cierto?, ahí el aumento porcentual de nuevos casos confirmados efectivamente es mayor en población extranjera. Ya Yana nos contó, ¿cierto?, que independiente de dónde se contagien, fuera o dentro del país, efectivamente son un grupo de riesgo y por lo tanto nuestra estrategia debería ir focalizada a ese grupo. Y acá, ¿cierto?, también otro grupo importante son las gestantes, pero no solo gestantes, sino las gestantes efectivamente extranjeras, que también es otro grupo importante donde se concentra, ¿cierto?, una alta tasa de prevalencia de VIH, y donde muchas veces, ¿cierto?, todo el control prenatal en el fondo está perdido, muchas veces llegan, ¿cierto?, o migran embarazadas, y tenemos una buena brecha o una buena, tal vez visto desde otro punto de vista, un buen nicho, ¿cierto?, de trabajo o de intervención. Y esto un poquitito en cuanto a prevención, ya lo habíamos dicho, ¿cierto?, cómo el uso de preservativos, la dispensación de preservativos, ¿cierto?, ha disminuido la incidencia, y sin embargo, cuando ya se diagnostican, vemos que esto efectivamente más del 50% lo usa a veces, ¿cierto?, esto en pacientes ya diagnosticados, son los datos de Epivigila. Y más de un 30% nunca ha usado preservativo. Entonces, a pesar de estar disponible, parece que no está tan disponible porque efectivamente no es algo que se use de forma frecuente en población positiva. Y por último, y lo puse chueco a propósito, son los datos que envió, ¿cierto?, a través de la ley de transparencia, y como buen PDF del MinSal, viene chueco. Que son los datos, ¿cierto?, sobre testeo, y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, el 2018 recién se incluyeron los test visuales, ¿cierto?, como parte de la estrategia de diagnóstico. Fíjense los test, ¿cierto?, habituales, ¿cierto?, venosos, los test visuales, ¿cierto?, este es el total de exámenes. Fíjense lo que pasó el 2019, prácticamente un poquito menos incluso, pero lo que claramente aumentó fue la disposición o el testeo, ¿cierto?, a través de test visuales. Y viene la pandemia, ¿cierto?, bajan los test venosos, pero fíjense cómo bajan, ¿cierto?, los test visuales. Eso un poco nos dice, ¿cierto?, que toda nuestra atención estaba centrada en COVID, y a pesar de ser un examen relativamente fácil, disminuyó, ¿cierto?, más de un 300%. ¿Por qué es más fácil hacer eso? Porque todos sabemos que es más fácil hacerse un test visual. El problema, y probablemente es algo que deberíamos seguir discutiendo al respecto, es cómo hacemos que sea más fácil testearse. Un test visual probablemente es muy fácil, y eso explica, ¿cierto?, que a un año de su implementación, más del 300%, ¿cierto?, prefería hacerse un test visual. Sin embargo, ¿cierto?, en la medida que eso está menos disponible, que todos entendemos que la actividad, ¿cierto?, de la atención primaria y buena parte de la atención secundaria fue centrada en COVID, eso disminuye, pero no aumentaron los test venosos. Así que lamentablemente hacemos menos diagnóstico, y probablemente eso lo estamos viendo ahora con pacientes que llegan con enfermedad ya avanzada o muy avanzada.
Probablemente ese sea un nicho muy importante en el cual debemos retomar y creo yo también, ¿cierto?, en el que podríamos hacerlo mucho más disponible, no solamente en la atención primaria, sino en otros segmentos o en otras actividades, ¿cierto?, donde efectivamente han mostrado ser una estrategia efectiva. Han habido ciertos testeos en universidades, en actividades extramuros, y eso obviamente acerca o hace más accesible, ¿cierto?, un examen y por lo tanto la posibilidad de tener un diagnóstico más precoz. En resumen, entonces, el énfasis, ¿cierto?, está dado en prevención que requiere datos probablemente más sólidos para lograr un impacto de las estrategias. No tenemos duda de cuáles son las poblaciones de riesgo, pero sabemos muy poco de ellas, sabemos poco de sus conductas de riesgo, sabemos poco de cuánto realmente son, por lo tanto, difícilmente podremos evaluar un impacto si no conocemos mejor ese dato. Creo yo que nosotros seguimos teniendo un rol, esa es una opinión por supuesto personal, en recolectar datos y en el fondo lograr una mejor panorámica de la situación nacional. El abordaje de las poblaciones clave requiere intervenciones, me parece, a muy distintos niveles. No puede ser solo salud, hay mucho en educación. Ya vimos, ¿cierto?, los datos no solo en educación sexual, primaria, secundaria, en, ¿cierto?, el acceso a los centros de salud, cómo influyen las políticas de salud también en ese abordaje, en estas poblaciones clave que muchas veces son discriminadas por otras razones. Y por último, creo yo, la facilitación, ¿cierto?, del acceso al testeo en estas actividades que no solamente deben estar vinculadas a la salud. Uno no debería necesitar ir a un consultorio o ir a una consulta para poder hacerse el examen. Debería estar disponible mucho más fácil de abordar, con la idea, ¿cierto?, de lograr aumentar este testeo y por lo tanto simplificar toda esta problemática, creo yo, que sigue significando el requerir un consentimiento para hacerse un examen. Eso.